Te contamos quiénes somos. Oreca IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de Oreca IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría, manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan 3 pilares fundamentales, que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía Corporate Balance. Esta filosofía define a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía Corporate Balance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son 4 funcionales, 3 técnicas y una última llamada Teching. Esta última dedicada al servicio a las pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa: SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos eTeching, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que avalan nuestra calidad, como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno Vikain se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web orecait.com. Hola, soy Cristina Guzmán, responsable del área de logística, y tras la introducción de Oreca IT os voy a presentar la línea de logística concretamente. En primer lugar, comentaré los módulos a los que va dirigida nuestra área, para continuar con las diferentes líneas de actuación, y profundizaré por último en más detalle en los productos propios que hemos creado en base a las necesidades de nuestros clientes. El principal objetivo de nuestra línea, al igual que el que persigue SAP con el desarrollo de cada uno de sus módulos, es mejorar la cadena de suministro de la organización, tomando como propósito reducir costes y aumentar la productividad. Todo ello apoyándonos en el control que nos dan las herramientas de SAP, posterior análisis de resultados y la toma de decisión final. Los módulos en los que estamos certificados y por lo tanto tenemos capacidad de trabajar sobre ellos, sacamos un máximo potencial, son el de gestión de materiales, MM, planificación de la producción, PP, y ventas y distribución, SD. Es decir, tenemos la capacidad de acompañar al producto durante todo su ciclo logístico en SAP. Pero no son solo esas nuestras únicas líneas de actuación. Recientemente hemos ampliado la plantilla y por consecuente la capacitación para profundizar en módulos como APO y el actual PPDS, o módulos más transversales en el ciclo de vida de producto, como pueden ser el de gestión de transporte, gestión de almacenes y ubicaciones y la gestión de la calidad. Acompañamos a nuestros clientes en tareas como la interconexión de sistemas vía EDI
o incluso en nuevos retos como pueden ser las implantaciones y migraciones a S4HANA. Nuestro equipo no solo está preparado para liderar proyectos y asesorar sobre cualquier proceso logístico susceptible de cambio, también procuramos asegurar el éxito de nuestras soluciones basándonos en las best practices de SAP, como por ejemplo es el uso del estándar, pero no somos nada rígidos a la hora de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y muestra de ello tenemos nuestros productos propios. En base a las necesidades y a la mera practicidad del día a día, hemos tomado la determinación de crear ciertas soluciones que ayudan a nuestros clientes a una mejor gestión del proceso logístico. Uno de nuestros productos principales es la carga directa de inventario. Todos sabemos que SAP no ofrece una muy confortable herramienta para realizar los inventarios periódicos. Por ello, hemos creado un producto que simplifica el proceso de carga de datos en SAP. En un simple paso conseguimos, por ejemplo, reducir la operación que SAP estándar nos propone en 3 pasos. Otro de nuestros productos viene impulsado por las nuevas tecnologías, y es que hemos descubierto un nuevo mundo también en lo que a la logística se refiere. Y es este mismo avance el que nos ha llevado a crear el producto de radiofrecuencia ITS Mobile. Una tecnología basada en el navegador que permite que cualquier dispositivo móvil se conecte con SAP y soporte tareas de captura de datos. Inicialmente la radiofrecuencia está basada y pensada para atender las necesidades del módulo de WM. No obstante, desarrollando aplicaciones a medida, la solución se vuelve muy flexible para realizar cualquier operativa que se necesita, posibilitando así agilizar y automatizar el manejo de la información mediante códigos de barras. El siguiente producto que os presento es uno de los dos sobre los que hemos trabajado este último año. Es la aplicación de entrada de mercancías desarrollada en ABAP Cloud que agiliza el proceso de aprovisionamiento a pie de planta. Se reduce a un sistema de introducción tan sencillo que el operario de la línea puede realizar las entradas de mercancía y la aceptación de las mismas de una forma sencilla, ágil y con una tableta móvil o similar sin necesidad de pistolas o herramientas adicionales. Punto a destacar de esta tecnología utilizada que se basa en una extensión en la nube que da el servicio pero a la vez asegura la compatibilidad con versiones on-premise. Y por último os presento el producto más novedoso que estamos comercializando, el impuesto del plástico. Debido a la nueva normativa relacionada con la liquidación de impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, un número considerable de empresas se están viendo obligadas a presentar a la agencia tributaria datos que hasta ahora no habían sido capturados, controlados y mucho menos contabilizados en el sistema. Desde el área de logística hemos visto la necesidad de crear una solución a medida, flexible, sencilla y funcional, basada en el estudio de los procesos empresariales de nuestros clientes. Por último, os presento algunas de las referencias de clientes con las que estamos trabajando actualmente y hemos trabajado y continuamos además ayudando a su avance tecnológico. Muchas gracias por vuestra atención. Si os interesa alguno de los temas tratados, no dudéis en poneros en contacto con Oreca IT y nada, doy paso al videotutorial de hoy. Hola, mi nombre es Darcy Moncada, soy consultor SAP en el área logística, especialmente en el área de PPDS. Hoy estaremos hablando sobre la gestión de cambios de ingeniería, una aplicación que no solamente es de uso útil para PP y PPDS, sino que también para otros módulos del área de logística. Esta es una aplicación que puede iniciar y monitorear todo el proceso de cambio. Un servicio de modificación actúa como una única fuente de verdad para el alcance, el proceso, los elementos involucrados y los responsables o las personas involucradas dentro de un proceso. Dentro de los servicios de modificación tenemos factores importantes como las fechas de planificación, así como su uso. Con la gestión de cambios se puede iniciar, administrar y realizar un seguimiento de los cambios en sus productos. Esta solución ayuda a conectar a las personas y a los productos involucrados en la guía a través de un proceso de cambio y la administración de esos cambios admite los siguientes objetos. Como podemos ver en la pantalla, tenemos listas de materiales, hojas de ruta, material,
características, clases y otros más como documentos, relación de objetos, perfil de configuración, especificaciones, frases, muy utilizadas a nivel de servicios médicos o EHS, mercancías peligrosas, tabla de variantes, gestión de recetas, sustancias peligrosas, utilización de etiquetado, desarrollo de recetas, entre muchos más. Todos estos documentos, al ser creados, pueden tener un estatus de registro a nivel del maestro de modificación, que pueden estar activos o inactivos, con una fecha de planificación definida por el proyecto, que nos permite realizar el impacto del cambio con esta aplicación y poder identificar todos los objetos, en este caso si estamos hablando de fabricación, afectados por un cambio de ingeniería y comprender el impacto potencial en los productos, en los procesos, incluso en las personas involucradas dentro del proceso organizativo. Antes de realizar cualquier cambio, usted como ingeniero de fabricación puede ver los objetos de fabricación, lista de materiales, hojas de ruta, órdenes de producción u órdenes de compra que se podrán ver afectadas por un cambio de ingeniería y profundizar en los detalles de las piezas afectadas, ¿vale? Como elementos de la lista de materiales, de las operaciones y de las actividades de la operación. Esta aplicación no solo permite realizar análisis de impacto de cambios a nivel de detalle que necesita, sino también proporciona el gráfico de red que nos permite ayudar a comprender las relaciones entre los objetos potencialmente afectados y tomar unas medidas inmediatas cuando sea necesario. Como vemos, tenemos documentos funcionales que pueden ser afectados, como los documentos relacionados con un proceso productivo, todos los elementos relacionados con maestros de materiales y todos los documentos relacionados con clases y características. En el proceso es importante saber la utilización. Estas son algunas de las características que se deben tener en cuenta al decidir implementar servicios de modificación. Es importante ver si tenemos un proceso donde tenemos involucrado tanto productos de alta ingeniería, ingenierías contra pedido, fabricación contra pedido, o producción con un montaje muy complejo que pasa por diferentes fases y diferentes procesos productivos. Bajo volumen de pedidos, alto número de solicitudes de cambio de ingeniería, procesos intensivos en mano de obra, largos tiempos de ciclo, días, semanas, meses, así como un alto número de componentes y operaciones involucradas. Entre los beneficios, tenemos que podemos hacer un seguimiento con el estatus del registro maestro de modificación, los estados de revisión, clases de modificaciones del registro maestro y de los objetos de modificación, esquemas de estatus, áreas para la asignación interna y externa de números, entre otros. A continuación, daremos un ejemplo a través de una demo donde daremos a conocer cómo los servicios de modificación afectan tanto las listas de materiales, hojas de ruta, materiales y demás datos involucrados dentro de un proceso de producción. En el caso de que estemos comunicando PP con PPDS, vemos reflejados luego esos cambios a nivel de datos maestros en el PDS. Continuando con la presentación, tenemos lo siguiente. Para poder definir un registro de modificación, lo podemos determinar a través de la siguiente ruta: menú SAP, componentes, multiaplicaciones, servicios de modificación, número de modificación, CC01, crear. Desde allí podemos definir un modelo de modificación. En este caso lo hemos configurado para que se determine automáticamente el rango de número, es decir, un rango de número interno. Vamos a definir un registro con los siguientes objetos. Va a ser válido para el 6 de octubre y simplemente vamos a crear un registro de modificación para modificar listas de materiales. El nivel de modificación, bueno, modificar componentes. Estatus de modificación activo.
Una vez definida la data principal, pasamos a definir el tipo de objeto que vamos a tratar. En este caso, podríamos crear un número de modificación que trate diferentes objetos al mismo tiempo, como lista de materiales, hoja de ruta, material, o simplemente nos fijamos en un objeto en específico. En nuestro caso, nos vamos a fijar en la lista de materiales. Cuando fijamos los objetos, nos aparece una serie de pestañas con los objetos que posiblemente podemos modificar. En este caso estamos trabajando con lista de materiales de fabricación, por lo tanto voy a tomar la lista de materiales para material número 1. El material que vamos a modificar es un semiterminado que lo hemos denominado componentes 40-2. Para el centro Z-Uni, utilización, lista de utilización 1, ¿vale? Y le coloco la misma descripción. Una vez definido el campo o los materiales, los posibles materiales que podremos modificar, le damos guardar. Se ha generado el número de modificación siguiente. Con este número de modificación, vamos a la CS02. Tomamos la lista de materiales que pertenece al componente 42, centro, utilización 1, y acá colocamos el número de modificación. Le damos Enter y el sistema automáticamente me envía un mensaje que dice: se ha tomado fecha 0610 del número de modificación. Es decir, todas las modificaciones que se realicen en esta lista de materiales está pautado para que esté activo a partir del 6/10 del 2022. Ejecutamos. En este caso tenemos dos materias primas, ¿sí?, a las cuales le podemos cambiar la cantidad. Podemos posiblemente eliminar un material, o cualquier modificación que se haga dentro de la lista de materiales va a quedar registrada en ese documento de modificación, ¿vale? Entonces nos vamos a la posición. En este caso vamos a colocar un ejemplo sencillo donde decimos que en vez de consumirnos una materia prima de 10 piezas, nos vamos a consumir una materia prima de, no sé, 30 piezas. Automáticamente aparece el número de modificación. Con este número de modificación nos está indicando que este cambio que pasamos de 10 piezas a 30 piezas se hará válido a partir del 6/10 de 2022. Entonces, guardamos. ¿Qué quiere decir esto? Creamos una orden de fabricación para el componente 2, cuya cantidad a fabricar son 100 piezas. La fecha, vamos a colocar la fecha del día 5, un día antes de la fecha de modificación. Damos Enter. En este caso, bueno, seleccionamos la versión 1. Ambas versiones tienen la misma lista de materiales. La diferencia son algunos temas de hoja de ruta. En este caso, bueno, verifica disponibilidad de material. Estamos en un ambiente de prueba, no tenemos disponibilidad de material en este momento. Pero podemos ver que para el día 5/10 del 2022, los componentes a consumir en función a 10, que es la cantidad base de la lista de materiales, me dice que se consume 10 piezas por el material o la materia prima RAW40-4. Esto quiere decir que, bueno, está consumiendo exactamente la cantidad que inicialmente se ha definido en la lista de materiales, ¿vale? Para el día 5. Ahora bien, no vemos ningún número de modificación, ¿vale? ¿Qué sucede si esta orden, en vez de guardarse para el día 5, no la guardamos, pero la generamos para el día 6? Igual, la misma cantidad, 100 piezas. En este caso, como es regresiva con hora, le colocamos la fecha regresiva, que sería el 6, a partir de la hora actual. Igual, seleccionamos la versión de fabricación, determina disponibilidad de material, verificación de disponibilidad material, y esta orden ha sido programada para el día 6 de octubre, ¿vale? Entre las horas 13 y 15. Estos componentes ahora hacen referencia a la cantidad nueva
que ha sido modificada a nivel de la lista de materiales. Antes teníamos una cantidad de 10 piezas, ahora tenemos una cantidad de 30 piezas. ¿Sí? Para la fecha de necesidad, nos indica aquí cuál es la fecha de necesidad. Y además nos muestra el número de modificación o el número de registro de modificación que hace posible que esa cantidad cambie. Ahora, al crear la orden y guardarla, sencillamente queda con el registro final 003 para 100 piezas. El día 6 la cantidad es de 30 piezas. Y a su vez tienes aquí el registro de modificación, motivo por el cual se ha generado esa planificación de 30 piezas. Vale, esto con respecto a la lista de materiales. Este es un ejemplo donde solamente tenemos la lista de materiales conectada a una versión de fabricación, con respecto, por supuesto, con una hoja de ruta, generando una orden de producción directamente desde S4. Pero ¿qué sucede si tenemos implementado el módulo de PPDS y registramos una modificación a nivel de la lista de materiales? Como bien sabe, cada registro modificado a nivel de lista de materiales o hoja de ruta que debe ser conectado, que está conectado con PPDS, requiere pues, que esa información sea enviada a los PDS y esa información pues se envía a través de una transacción que es un modelo de integración o la Curto ADV, ¿sí? Vamos primero a verificar que para ese producto no existe ninguna modificación aún. Este es el producto, ¿vale? Centro ubicación, versión plan. Tenemos dos versiones. Recuerda que tenemos dos versiones y hemos modificado la versión Z01. La versión Z01 tiene el componente 42 de materia prima, que es el que ha sido modificado. Si vemos acá a nivel de disposición, número de modificación, viene en blanco, ¿vale? Ahora bien, vamos a realizar la transferencia de data. Para este material con la versión que hemos utilizado. Bueno, vamos a modificar las dos para que la relación de modificación se vean ambas. Ya que la lista de materiales que está siendo utilizada, en este caso vamos a validar la lista de materiales, en este caso lista de materiales 1 con utilización 1 para la versión 1 y lista de materiales para la versión 2, lista 1, utilización 1. Es decir, transferimos ambas versiones o fuentes de aprovisionamiento tendrán actualizado el modelo. Bueno, entonces aquí simplemente lo que hacemos es verificar las consistencias y transferir las modificaciones. Hemos transferido correctamente. Nos vamos a la transacción de visualizar la estructura. Y acá vemos a nivel de los componentes que ha sucedido. Que el componente que ha sido modificado tiene una nueva línea y esa nueva línea permite visualizar la diferencia de un registro de modificación, ¿vale? Para la fuente de aprovisionamiento 2 también me ha cargado una nueva línea con la modificación donde dice, bueno, que este producto estará activo con la cantidad de 10 piezas hasta el 5-10, pero este mismo producto pues aumentará la cantidad consumida a 30 piezas a partir del 6-10. Esto lo que va a permitir es simplemente generar las órdenes de fabricación, las órdenes previsionales que se van a generar desde PPDS con la modificación ya a nivel de PDS. Es decir, que los componentes van a cambiar, el componente va a cambiar la cantidad de consumo en función a la fecha en que se cree esa orden. Vale, esto por la parte de PPDS, la conexión está perfecta y está realizando la transferencia de modificación. ¿Qué sucede si queremos hacer una modificación masiva a nivel de varias listas de materiales? Podemos utilizar el mismo número de modificación porque estamos trabajando listas de materiales. Tendríamos que utilizar la transacción CS20. Y decimos, bueno,
quiero cambiar el material de materia prima 2 de la lista de posición de almacén con el número de modificación que en este caso estamos trabajando. Ya definimos cuál es el nuevo número de material al cual queremos modificar la lista de materiales. Y ese nuevo material, qué cantidad queremos que se consuma. Entonces, podemos revisar, por ejemplo, la lista de materiales del componente con el que hemos venido trabajando. Y este tiene el material, la materia prima 2 con 20 piezas. Bueno, esa materia prima 2 con 20 piezas quiero que se modifique por una nueva materia prima. Vamos a asumir que este material ya sale de circulación, esa materia prima ya no se va a consumir, entonces asumimos que podemos modificar las listas de materiales. Para modificar la lista de materiales hemos dicho el objeto de referencia es la materia prima 2. Este número de modificación, utilización 1, material que va a ser actualizado sería el 1 y la cantidad nueva por 36 piezas. Le damos a ejecutar. Seleccionamos y modificar datos de posición. Aquí me muestra la lista de materiales que tienen asociado el material 2, la materia prima 2. En este caso, como tengo un solo semiterminado asociado, me arroja solamente el de la lista de materiales 2. ¿Vale? Modificamos los datos de posición. Revisamos acá, modificamos, decimos seleccionamos, le damos modificar datos de posición. Una lista de materiales seleccionada para efectuar la modificación, le decimos que sí. Y dice, lista de materiales 181, que corresponde a este producto, ha sido modificado en la posición 020, que fue creada el 25 de febrero por 20 piezas a 36. Y se modifica la cantidad del componente. Salimos. Podemos visualizar la lista de materiales que aún no ha sido modificada para esta fecha, pero para la fecha del 6 ha sido modificada. ¿Y qué ha colocado? Ha colocado el material nuevo, que es la materia prima 1, con la cantidad de 36 piezas. Y aquí tenemos el registro de modificación. Entonces, nada, igual, si nos percatamos en la primera entrada de la lista de materiales, yo no definí aquí una fecha de validez, sino que automáticamente el sistema coloca la fecha en la que estoy trabajando. En este caso era para el 4 de octubre, si le damos Enter, el material anterior que trae es materia prima 2 con la cantidad de 20 piezas, ¿vale? Aquí ya me muestra un registro de modificación, sí, pero no me está mostrando realmente la modificación completa. Si yo defino acá de esta fecha de validez hasta el fin, yo puedo ver todos los cambios que se han registrado en esta lista de materiales. Es decir, yo tenía inicialmente un registro por 10 unidades, por 10 piezas para una materia prima número 4 y luego lo definí con 30 piezas. Luego tenía una modificación inicial, una historia de modificación, tenía que para la fecha del 25 de febrero al 6 de octubre se maneja a nivel de la lista de materiales el producto o la materia prima 2 con 20 piezas, pero a partir del 6 de octubre sencillamente aparecerá la materia prima 1 con la cantidad de 36. Aquí es muy importante tener en cuenta también la modificación a nivel del maestro de materiales, cuando va a dejar de tomarse en cuenta la planificación del producto 2, pues si aparece en alguna lista de materiales y ya no está en circulación, es probable que determine alguna necesidad en alguna lista de materiales que se mantenga aún activo el producto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya el registro de las modificaciones, donde podemos ver también un historial de registro de modificaciones por la CC03. Colocamos aquí el número de modificación, ¿vale? Enter. Y a nivel de entorno, evaluación de modificaciones totales, me muestra aquí qué tantas modificaciones se han realizado a nivel
a nivel de registro de objetos, es decir, a nivel del material. Por ejemplo, en esta lista de materiales que hemos realizado, hemos realizado un cambio de 10 piezas a 30 piezas para este producto. Aquí dice tipo de modificación anterior, nuevo. Y en el nivel de la posición 20 que hemos realizado un cambio de producto, ¿sí? De materia prima, una materia prima que está denominada como una materia prima 2, ha sido cambiada por una materia prima 1 y además ha sido cambiada la cantidad de piezas. Y acá tenemos la fecha de validez de a partir de cuándo se activó todas las modificaciones. Entonces podemos ir llevando un registro de historial, de documentación, qué datos hemos cambiado, qué día ha sido cambiado, por quién, qué cantidades, ¿sí? Tenemos todo un historial de los datos realizados, los cambios realizados. Número de modificación, fechas, valor nuevo, valor anterior, qué dato estaba antes y qué datos ahora tenemos, ¿vale? De esta manera podemos llevar el control de todas las modificaciones que se han ido realizando a nivel de cada uno de los objetos que estemos modificando. Bueno, esto a nivel de lista de materiales. Vamos a crear un documento de modificación a nivel de hojas de ruta. Como ya sabemos, la transacción en la CC01. Creamos una modificación a nivel del tipo de objeto, modificación para hojas de ruta. Válido también a partir del 6. Recuerda que aquí podemos fijar las fechas de planificación a nivel, o sea, si estamos, por ejemplo, necesitamos planificar que a partir de la próxima semana la siguiente planificación que se va a dar ya tengan los cambios con la fecha correcta. Entonces, a partir de hoy, fijamos que la planificación de la próxima semana, y probablemente sea el viernes 14, a partir de esa fecha, todos los cambios se van a hacer efectivos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso ya estoy colocando la fecha del 6 de octubre, las modificaciones, el motivo, bueno, ajuste de puesto de trabajo. Mantenemos esto activo. Tomamos cuál es nuestro objeto, en este caso la hoja de ruta. Los objetos. ¿Qué tipo de hoja de ruta? Estoy trabajando con tipo de hoja de ruta específica, en este caso es la N. El grupo de hoja de ruta, bueno, debo tomar en cuenta cuál es el grupo de hoja de ruta. Simplemente nos vamos a la CA03, tomamos el material. Bueno, ya aquí de hecho por defecto me la trae porque he estado trabajando con ella. Pero en caso de que no, le damos simplemente a nivel de cabecera, posición, y a nivel de cabecera podemos ver cuál es el grupo de hoja de ruta. En este caso es esta. Tomamos entonces aquí el grupo de hoja de ruta, la descripción que le tenemos definido. Bueno, yo tengo un material genérico aquí, le he colocado componente verde, pero a partir del 6 puedo bloquear la hoja de ruta o simplemente voy a hacer algunas modificaciones para esa hoja de ruta, ¿vale? Y hago modificación, guardo. ¿Qué sucede? Tú puedes modificar directamente en la hoja de ruta, venir y realizar algún ajuste de modificación. Entonces, en este caso sería mi número de registro. Podemos seleccionar aquí, buscar. En este caso es el 9, ¿verdad? Si yo le doy aquí Enter, él automáticamente me va a mostrar que se sobreescribirá el día fijado con la fecha 6, el número de modificación. Es decir, cualquier cambio que yo haga a nivel de hoja de ruta, en cualquiera de las dos alternativas que tengo acá, se va a fijar para esa fecha. Entonces, voy a cambiar tiempo de máquina. En vez de ser 120 minutos, le voy a colocar, no sé, 100 minutos. Vamos a validar esto. La asignación de los componentes al nivel de la hoja de ruta, bueno, está correcta. Está asignada a la operación 10, que es la única que tenemos. También le puedo cambiar el puesto de trabajo, que en vez de ser el puesto 1, ¿vale? Puedo que me traiga a todos los puestos que tengo creados, pues voy a cambiarlo por el puesto 2, por ejemplo.
Ya, con este cambio guardo y ya se ha creado la modificación de la hoja de ruta. En este caso, para la hoja de ruta de la alternativa 1. ¿Qué modificación? Vamos a ver primero qué sucede para el día 4 y luego la misma hoja de ruta que sucede para el día 6. Ingresamos acá, seleccionamos, ¿vale? La 1, que ha sido la hoja de ruta que he modificado. De hecho, aquí me muestra cuándo fue la última llamada de esa hoja de ruta. Y vamos a ver qué se ha realizado en esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta cambió el puesto de trabajo y el tiempo lo hemos cambiado. Al final no lo cambiamos, cambiamos solamente el puesto de trabajo. Claro. Pero si nos metemos acá en la 06, podemos visualizar realmente los cambios que se han ejecutado a nivel de la hoja de ruta. Cambiamos al puesto de trabajo 2 y el tiempo de máquina 6. Tengo el número de modificación, modificado el día que ha sido modificado, el número de modificación. Esa es una manera. ¿Qué podemos visualizar acá? En la CC03, este registro de modificación, entorno, evaluación, modificación. Podemos observar que a nivel de la hoja de ruta, ¿sí?, se ha modificado el puesto de trabajo a nivel de la operación. ¿Sí? La operación es 0010. A nivel de la hoja de ruta no muestra mucho detalle, tanto como la lista de materiales. Sin embargo, aquí podemos tener pues el día, el registro de modificación. ¿Sí? Los datos que se han modificado a nivel de esa hoja de ruta. Vale. No tenemos tanto detalle como tenemos a nivel de las listas de materiales, pero podemos mantener aún un estudio de lo que se ha realizado. Para hacer una modificación en masa en las hojas de ruta tenemos una transacción que es la CEWB. Con ella podemos hacer modificaciones en masa en diferentes tipos o áreas de trabajo. Pero en este caso yo me voy a enfocar con lo que es las operaciones a nivel de la hoja de ruta. Puede ser también a nivel de cabecera, posición de lista de materiales. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es las operaciones a nivel de la hoja de ruta. Seleccionamos cuál es el registro de modificación que me va a permitir llevar ese control de modificación a nivel de este dato maestro de hojas de ruta. Enter y nos indica aquí que el tratamiento será a partir del 6 de octubre, aunque el área de selección se está realizando a partir del 4. Vale. Podemos tener criterios sencillos, como simplemente el material, centro, tipo de hoja de ruta, grupo de hoja de ruta y más nada. Pero también podemos tener unos criterios un poco más detallados de selección a nivel de cabecera, operación y suboperación. En este caso, porque me voy a enfocar en la hoja de ruta, en caso de que lleguemos a enfocarnos en la cabecera material, a nivel de la lista de materiales, también podemos hacerlo a nivel de la posición de la lista de materiales, ¿vale? Medios auxiliares de fabricación, relación de objetos y número de modificaciones. El número de modificaciones puede estar asignado pues a todos los campos que yo realmente requiera hacer esa modificación, ¿vale? Entonces, vamos a lo que inicialmente queríamos mostrar, que es una modificación a nivel de la hoja de ruta. Para ello voy a tomar en cuenta dos productos. El producto 1, ¿vale? El cual tiene asignadas dos
Alternativas. Recordemos que las alternativas se dan por el caso de que existan procesos donde realmente tiene más o menos operaciones dentro de la operatividad, los tiempos en algunos casos sean diferentes o simplemente una sea tomada en cuenta para un proceso de subcontratación y otra hoja de ruta simplemente para el proceso de fabricación interna. Recuerda que los puestos de trabajo en sí no necesariamente requieren una clasificación diferente en la hoja de ruta, es decir, crear dos alternativas, porque sencillamente podemos aplicar el concepto de clasificación 019 características asociadas a un puesto de trabajo, lo cual nos permite tener recursos alternativos a nivel de las hojas de ruta. Entonces, bueno, ya he comentado esto, tenemos acá dos alternativas. En este caso, bueno, lo hemos hecho con los puestos de trabajo. Y este tiene el puesto 3. Bueno, pero el componente 2, que no pertenece a esta hoja de ruta, sino a la hoja de ruta 17, pues también tiene dos, ¿vale? Dos alternativas. Esas dos alternativas también tienen el puesto 3. Entonces, a nivel de la alternativa 2. ¿Qué sucede en el conjunto de grupo de hojas de rutas 2? Vamos a hacer un cambio a nivel del grupo de hojas 2 para ambos productos, de manera tal de que podamos modificar un dato en particular, por ejemplo, el puesto de trabajo. Entonces, una vez con estos datos, colocamos acá cuáles son los componentes o los materiales con los que estamos trabajando. Vamos a colocar el 1 y el 2, el centro, el tipo de hoja de ruta, los grupos, en este caso es la 6 y la que termina en 7, el 02, el centro, la hoja de ruta. Ya, con estos datos es suficiente. Si observamos inicialmente, todas las vistas tenían un rombo azul. Como estamos modificando a nivel de hoja de ruta y la hoja de ruta tiene involucrada tanto la operación como la suboperación, el sistema automáticamente tilda las pestañas o selecciona las pestañas que pueden ser modificadas, ¿vale? Entonces aquí tenemos operación y él a su vez me va generando los datos. Aquí, ¿cuál es la operación que vamos a modificar? Pues bueno, tenemos definida la operación 010 y el puesto de trabajo que le vamos a colocar es el puesto 2. Vale, este puesto. ¿A qué centro? Al centro SUNY y la clave, pues le vamos a tener la clave. ¿Qué sucede? Que estos materiales, estos productos que están para este centro con estos tipos de hojas de ruta, para este grupo, que es el grupo 2, de la operación 10, va a tener asignado a partir del 6 el puesto 2. Le damos cargar. El sistema automáticamente me dice el grupo de hoja de ruta, el tamaño del lote, ¿qué sucede? A través de la transacción CEWB tenemos la posibilidad de hacer una modificación masiva a nivel de hoja de ruta. Tomamos una de las áreas de trabajo, en este caso es la de operación. Seleccionamos cuál es nuestro registro de modificación. Damos Enter y nos indica que a partir del 6 de octubre se dará efectiva esta modificación, ¿vale? Estamos haciendo esta actividad en esta fecha. Tenemos criterios sencillos de selección, así como criterios más complejos. Vamos a trabajar con la hoja de ruta. Yo comienzo a llenar cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso he definido los siguientes productos, ¿sí? Ya vamos a ver que ambos productos tienen hojas de ruta.
Por ejemplo, el 1 tiene dos alternativas, la alternativa 1 con el puesto 1 y la alternativa 2 con el puesto 3, ¿vale? Que pertenece a la hoja de ruta 106, ¿vale? Y el producto 2, con el que hemos estado realizando actividades, también tiene dos alternativas, la 1, ¿sí? Y la 2, que es con el puesto 3. Recuerda que este fue modificado, es decir, que si yo coloco aquí la fecha del 1/10 del 16/10 del 2022, él simplemente a nivel de la alternativa 1 me va a traer el puesto 2, ¿vale? Y a nivel de la alternativa 2 mantengo el puesto 3. El material 1 no ha sido modificado, por lo tanto, para el día 6, que es la fecha que estamos fijando, mantiene el registro anterior, que es el 1. Y este mantiene el registro anterior, que es el 3. Ahora, vamos a pasar el cambio para que se genere una modificación a nivel del puesto de trabajo. Las hojas de ruta, que ya las tengo por acá guardadas. Para el tipo de grupo de arroz, Z-Uni. A nivel de operación, llenamos los campos. 10. El puesto de trabajo, que vamos a seleccionar el 3, va a ser modificado por el 2. La clave de control, ¿vale? Ejecutar. Y aquí me ha traído los registros. Yo puedo modificar este valor. Perdón. Aquí podemos hacer varias cosas. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Tiempo de tratamiento. Vale. ¿Cuáles son los tiempos de tratamiento? Mira, tenemos que el tiempo de tratamiento es de 120. Bueno, vamos a cambiar esto a 60. Por ejemplo, el tiempo de tratamiento era 120, lo cambiamos a 60. Mira, que además el puesto de trabajo ya no será el 3, sino que vamos a determinar el puesto 2. ¿Vale? Y aquí también el puesto 2. Por ejemplo, esos dos cambios. Al realizar estos dos cambios y guardar, el sistema automáticamente me va a transferir los cambios, el pool de trabajo grabado. Los cambios a nivel de la hoja de ruta, ¿para qué fecha? Para el 6, ¿vale? Que es la fecha que estamos indicando acá. Entonces salimos de acá. ¿Con esta acción se vuelve la imagen de selección? Realmente sí, ¿vale? Ahora vamos a ver las hojas de ruta CA03 de la hoja de ruta 1. ¿Para qué día? Para el día 6. Para el día 6. ¿Qué tenemos acá en el día 6 a nivel del registro? Nos ha cambiado el puesto de trabajo a 2 y además el tiempo lo ha modificado a 60 minutos, ¿sí? Vamos a revisar esta misma hoja de ruta en componente 2, el conjunto 2, perdón, para el día 4. ¿Qué ha hecho? Día 4 me tiene el puesto 3 y el tiempo del 120. Pero ¿qué sucede para el material 2? El material 2, para el día 4, en la hoja de ruta 2 tiene el mismo puesto y los 120 minutos. Pero para el día 6 tenemos a nivel alternativa 2 el puesto 2 y el tiempo 60 minutos.
Y por supuesto, habrá un registro de modificación que indica que se ha realizado algún cambio a nivel de la hoja de ruta. Entonces, todo este historial permite llevar un control de la información que estamos manejando hasta el momento y a partir de qué fecha están cambiando los datos, ¿vale? Y qué registro está realizando ese tipo de ajuste. Esta transacción que acabo de mostrar, que es la de modificación masiva, pues te permite llevar un mejor manejo de la modificación a nivel de datos maestros, bien sea de lista de materiales, bien sea de hojas de ruta, ¿sí? Independientemente, pues bueno, de los tipos de datos que queremos modificar. Entonces, a nivel de lista de materiales, pues bueno, directamente el sistema me pone aquí a nivel de la lista de materiales, qué datos quiero cambiar, a nivel de posición, ¿sí? Es también relevante para la modificación masiva. Sin más, esto es lo que tenemos a nivel de hojas de ruta. Vamos a realizar una prueba con respecto a los datos que hemos cambiado, ¿vale? Y pues vamos a programar una orden de fabricación para el día 4 y otra para el día 6 de los diferentes productos que hemos modificado para ver el comportamiento de la orden de fabricación. Entonces, en este caso vamos con el producto 1, ¿vale? 100 piezas que vamos a planificar para el día 5 a las 16:00. Y la versión 2, ¿vale? Aquí hay un tema de verificación de disponibilidad. Los componentes siguen siendo los mismos. Las operaciones para el puesto 3, que inicialmente estaba programado para el puesto 3, ¿vale? La fecha, los tiempos, 120 minutos, ¿vale? Pero, ¿qué sucede si programamos este mismo producto para el día 6? Recuerden que este producto solo fue modificado a nivel de hoja de ruta y no a nivel de componentes, ¿vale? Entonces vamos a crear una orden de fabricación para este producto por 100 piezas para el día 6 a las 16. La versión 2. ¿Qué sucede? Debió haber cambiado a nivel de operación el puesto de trabajo y el tiempo que antes tenía en 120 ahora pasa a 60 minutos. Entonces, el puesto que estaba en puesto número 3 ha cambiado al puesto número 2 y el tiempo de la operación, que son las fechas planificadas, tiene 30 minutos de tratar o de producción, ¿vale? A nivel de componentes, pues bueno, este no ha sido modificado, por lo tanto los componentes siempre se han mantenido. ¿Vale? No tenemos ninguna modificación. Bueno, en realidad esta fue una de las primeras modificaciones a nivel de pruebas, pero bueno, sencillamente no la hemos mostrado. ¿Qué sucede? Que a nivel de operación, si vemos que tiene una modificación, que es a nivel de fechas, ¿vale? Que pasó de 120 a 60. Ahora, vamos a crear ahora la orden de fábrica para el puesto 2. La orden de fábrica para el puesto 2 son 100 piezas igual. La hoja de ruta está creada en base a 100 piezas. Para el día 4 o el día 5, por ejemplo, tomamos la versión 2. ¿Qué sucede a nivel de la versión 2? Tenemos el puesto 3, que no ha sido modificado. ¿Cuánto tiempo tenemos definido para ese 120 minutos? Los componentes, pues el 2 y el 4 y el 2. Pero ¿qué sucede si cambiamos al día 6 ese mismo producto? Sabemos que en la versión 1 hemos modificado de manera manual la operación, ¿vale? Pero la versión 2 la hemos modificado, una modificación masiva. En la versión 2 vemos qué sucede a nivel del día 6. El día 6 el puesto de trabajo ya no es el 3, es el 2. Y el tiempo de operación ya no es 120, sino 60 minutos, ¿verdad? Y los componentes siguen siendo el 4 y el 1, que sí se modificaron con un registro de modificación, que en este caso era, creo que el 8.
¿vale? Y nos trae la información con respecto a la modificación de los puestos de trabajo y con respecto a la operación. Trae toda la información a nivel de operación. Y aquí el número de modificación 9. Ojo, esto es porque yo he tratado los objetos por separado, tanto hojas de ruta como lista de materiales. En un mismo registro de modificación podemos cargar tanto el objeto de hoja de ruta como el de lista de materiales o el de material, n cantidad de objetos que podamos manejar al mismo tiempo. Esto todo va a depender de los objetos de autorización, es decir, de los roles asignados a cada uno de los cargos y los permisos que estén asignados a cada uno de los roles, ¿vale? Entonces lo he hecho por separado para que se vea un poco que podemos tener un registro de modificación por cada dato maestro, ¿sí? Por cada objeto. Bueno, sin más, esta es toda la información que tenemos hasta ahora. Agradezco la atención. Gracias.